Mi nuera me hizo fregar el suelo de rodillas antes de darme un plato de comida. Por favor, quédate conmigo mientras te cuento mi historia. Dijeron que llegué sin nada. Que no tenía dignidad, ni valor, ni propósito. Solo unos zapatos desgastados y un bolso andrajoso. Y por un tiempo, los dejé creerlo. Porque a veces, cuando tienes 72 años, la gente asume que ya no sabes nada. Pero la mejor forma de descubrir una serpiente es fingir que eres su presa. Me llamo Sade Fernández. Tengo 72 años, soy chef jubilada y, según mi nuera, una anciana patética que debería sentirse agradecida por tener un techo sobre su cabeza. Si tan solo supiera que ese techo bajo el que se encuentra ahora, solía ser mío. Pero retrocedamos un poco. Todo comenzó con una llamada telefónica en una lluviosa mañana de martes. Yo estaba en mi apartamento en Savannah, tomando té de menta mientras escuchaba mis viejos vinilos de jazz, cuando mi único hijo, Adán, llamó. «Hola, mamá», dijo con un tono tenso. «¿Cómo estás?» Cuando un hijo comienza así, sin cariño ni calidez, ya sabes que está a punto de pedirte algo, o decirte algo que no vas a querer escuchar. «Estoy bien», le respondí. «¿Por qué?» Hubo una pausa. «Femi cree que deberías venir a quedarte con nosotros un tiempo». Eso me llamó la atención. Porque Femi, mi nuera, nunca ha pensado en nada que me beneficie. Ella es de esas personas que convierten la caridad en castigo y la hospitalidad en control. Aún así, seguí el juego. «¿Y por qué piensa eso, Femi?», pregunté. «Dice que ese complejo de apartamentos donde vives no es seguro. Y que has estado enferma últimamente». «¿Enferma?». «Por favor. Hace 2 semanas tuve un simple resfriado. Desde entonces, me levanto cada día antes del amanecer a regar mis plantas y hacer mis estiramientos. Pero decidí no discutir. Algo en mi interior me decía que debía aceptar. No porque necesitara ayuda, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos en que se habían convertido mi hijo y su esposa cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecer. «Bueno», dije con voz suave. «Qué amable de su parte. Si no es mucha molestia». «Oh, no es ninguna molestia», respondió Adán, demasiado rápido. «Lo resolveremos». Lo que no sabían era que apenas un mes antes, había vendido una propiedad que heredé de mi tía, una cabaña junto al lago, en Carolina del Norte. La venta me dejó $2,8 millones netos. No se lo conté a nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque quería ver quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no valía nada. Empaqué ligero, una sola maleta, algunas joyas familiares y un pequeño sobre con el borrador actualizado de mi testamento. También llevé un diario, porque sentía que esta sería una historia que merecería ser contada. Llegué 2 días después. Fue McKenna, su hija, quien abrió la puerta y me miró como si fuera un folleto de los testigos de Jehová. «Oh, ya estás aquí», dijo, sin emoción. «No, señora», respondí con una sonrisa dulce. «Soy solo una alucinación. Deberías sentarte». No se rió. Solo se hizo a un lado y murmuró: «Quítese los zapatos, por favor. Acabo de limpiar los pisos». La casa, por dentro, era impecable, encimeras de granito, espacios abiertos, todo en tonos beige. Parecía una explosión de Pinterest. No había ni una sola miga a la vista, ni una sola foto mía, tampoco. Adán me dio un abrazo rápido, con la mirada fija en su esposa, como un adolescente que espera permiso para jugar videojuegos. Femi señaló la habitación de invitados más pequeña. «Esa es tuya. Ninguna oferta para ayudarme con la maleta. Ni siquiera un vaso de agua. Solo eso, esa es tuya». Miré alrededor. La habitación no tenía ventanas, con un futón delgado y una bombilla solitaria colgando del techo como si fuera una sala de interrogatorio. Pero simplemente asentí. «Hermoso. Me recuerda a mi tiempo en la cárcel». Ella parpadeó, incómoda. «Estoy bromeando», agregué, en su mayoría. Y así, queridos oyentes, fue el primer día. El segundo es cuando realmente comenzó todo. Entré a la cocina alrededor de las 7 de la mañana. Femi ya estaba allí, bebiendo su batido de col rizada con la cara de quien está cobrando una deuda emocional. «¿Tienes hambre?», preguntó. «Podría comer», respondí. «Bueno», dijo dejando el vaso en el fregadero, «solo necesito que vacíes el lavavajillas, friegues el suelo de la cocina y limpies el baño primero. Después te preparamos un plato». Antes de continuar,
permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola. Bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Parpadeé de asombro por todo lo que me había dicho. Por si no quedó claro, me dijeron que tenía que ganarme el desayuno. Yo, Sade Fernández, quien cocinó para alcaldes y celebridades, quien dirigió una exitosa empresa de catering con 20 empleados, quien crió a un hijo con amor, sacrificio y cada centavo de sus ahorros cuando su padre nos dejó. Pero, una vez más, sonreí. Por supuesto. Señálame el trapeador. Eso se convirtió en la rutina diaria. Antes del desayuno, lavar los platos y limpiar el baño. Antes del almuerzo, barrer la sala, aspirar la alfombra, sacudir el felpudo. Antes de la cena, limpiar encimeras, fregar el inodoro y dejar la bañera reluciente si su prima McKenna venía de visita. Y cada vez que le preguntaba a Adán al respecto, se encogía de hombros. Femi lleva la casa, ma, solo sigue la corriente. Claro. Yo ya iba camino a la oficina del abogado cuando todo esto pasó. Porque Femi no era solo una obsesiva del orden. Era una clasista, una maniática del control. Ella no quería una suegra. Quería una empleada doméstica a tiempo completo. Una vez, tosí mientras trapeaba, y ella dijo: por favor, no te vuelvas a enfermar. No podemos permitirnos tener gérmenes ahora. En otra ocasión, llegué 5 minutos tarde a terminar de limpiar el baño de invitados y me negó el almuerzo. Dijo que debí moverme más rápido. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando la encontré hojeando mi diario. Oh, dijo sin siquiera mirarme. Pensé que era un libro de recetas. No lo era. Allí documentaba todo: fechas, tareas, comentarios, recibos. No porque me estuviera quejando, sino porque estaba construyendo un caso. No legal, sino moral. ¿Y el veredicto? Culpable. ¿Alguna vez te han faltado tanto al respeto que tu alma no se enoja, ni se entristece, solo se apaga? Así me sentía yo, día tras día, durante las siguientes 3 semanas. Me convertí en una observadora silenciosa en la casa que ayudé a pagar. Sí, pagar. Lo que Adán no sabe es que el pago inicial de su casa no apareció por arte de magia. Apareció porque hice una transferencia anónima desde la cuenta de un viejo amigo. Quería que mi hijo tuviera un hogar. No imaginé que lo llenaría de soberbia. Hablemos del día 12. Era martes. Acababa de terminar de limpiar la mesa del patio con toallitas blanqueadoras porque, según Femi, tenía polen invisible. Entré a descansar las piernas y me senté en la isla de la cocina, bebiendo un vaso de agua del grifo. Ella apareció, me miró y dijo: no te vi limpiar el baño de invitados de arriba. Me giré lentamente. ¿El baño de invitados que nadie ha usado en 4 días? Sí, respondió, con los brazos cruzados como si fuera jefa de recursos humanos. En esta casa mantenemos los estándares. Me puse de pie. Lo haré enseguida. Adán, bendito sea su columna vertebral desaparecida, siempre estaba en el trabajo o escondido en el garaje. Si alguna vez mencionaba lo de las tareas antes de las comidas, él simplemente decía: Femi es exigente, pero tiene buenas intenciones. No. No son buenas intenciones. Es control. Y déjame decirte cómo se ve realmente eso a lo que él llama alto estándar. Día 14. Me olvidé de limpiar una pequeña mancha en el mango del microondas. Esa noche, Femi me sirvió avena fría para la cena y dijo: esto coincide con la energía que me diste hoy. Día 16. Vino su prima. Me presentó así. Ella es la madre de Adán. Está pasando por un momento difícil desde que cerraron la residencia de ancianos. La mentira casi me hace escupir la dentadura postiza. Día 17. Publicó en Facebook: cuidar a los mayores te enseña humildad. Es agotador pero vale la pena. Respeta a tus mayores. Mientras tanto, yo estaba de rodillas fregando los zócalos con un cepillo de dientes. No me lo estoy inventando. Pero aquí está el punto. Mientras Femi alimentaba su ego, yo alimentaba mi plan. A sus espaldas, comencé a pedir pequeñas cosas por internet, disfrazadas como paquetes de ayuda personal. Primero, una cámara con sensor de movimiento. Luego, una grabadora de audio. Sí, Sade Fernández puede ser mayor, pero no está obsoleta.
Instalé la cámara en el pasillo, cerca de la cocina. La grabadora de audio se quedó oculta en mi bolso. Empecé a documentarlo todo. Cada lista de tareas. Cada comentario pasivo-agresivo. Cada vez que me negó comida por no completar alguna tarea. ¿Y por qué lo hice? Porque personas como Femi adoran las sombras. Quieren abusar sin pruebas. Humillar sin consecuencias. Y yo pensaba entregarle las consecuencias en bandeja de plata. Y no te preocupes. El karma no tardó en llegar. Día 19. Mientras limpiaba el horno, sí, el horno, después de que cocinara salmón y me hiciera dejarlo reluciente, la escuché hablar por teléfono con su amiga Melissa. Firmará el testamento actualizado la próxima semana. Una vez hecho esto, por fin podremos hacer algo con esta casa. Venderla, remodelarla, me da igual. Me congelé. ¿Vender qué? ¿Mi casa? Resulta que Femi había convencido a Dan de actualizar su testamento para dejarla como única beneficiaria de todo. La casa, los autos, incluso la póliza de seguro de vida que alguna vez mencioné sin pensar. Fue en ese momento que mi plan cambió. Ya no se trataba solo de exponer su mezquindad. Ahora se trataba de revertir toda la narrativa. Día 21. Cociné la cena. Un auténtico banquete sureño. Pollo frito, col rizada, pan de maíz, macarrones con queso, té dulce. Estaban sorprendidos, pero agradecidos. Vaya, mamá, no tenías que hacerlo, dijo Adán, con una sonrisa. Femi entrecerró los ojos. ¿Cuál es la ocasión? Solo quería agradecerte por tu amabilidad estas últimas semanas, dije sonriendo, mientras servía más té. Ella ladeó la cabeza, como si acabara de decirle algo en otro idioma. Y aún no lo entendía. Pero lo haría. Porque ese mismo día, envié un correo electrónico con una recopilación de vídeos a un abogado muy bueno. Uno de esos que no dejan dormir a gente como Femi. Asunto del correo, documentación de abuso a persona mayor. Cliente, Sade Fernández. ¿Alguna vez has visto la cara de alguien pasar de arrogante a asustada en tiempo real? Te lo aseguro, es más satisfactorio que el primer bocado de tarta de melocotón un domingo por la tarde. Todo comenzó a cambiar el día 23, después de que Femi cometiera un gran error. Ese día organizó uno de sus famosos brunches de mujeres. Ya sabes de cuáles: champán caro, pasteles diminutos y un 90% de falsa humildad mezclada con 10% de chisme malicioso. Yo limpié el patio, puse la mesa y hasta coloqué las servilletas lavanda que, según ella, la hacían verse rica en Instagram. Al mediodía, las mujeres empezaron a llegar. 12:17 del mediodía. Ya estaban hablando de mí. Como si yo no estuviera allí. ¿Vive con ustedes ahora?, preguntó una mujer entre sorbos de mimosa. Femi puso los ojos en blanco con dramatismo. Sí, chica. Bendita sea. Hacemos lo que podemos. Otra mujer intervino. ¿Ayuda en algo? Oh, sí que ayuda, respondió Femi, soltando una risa fingida. Es básicamente personal doméstico. O sea, se queda aquí sin pagar renta. Es lo mínimo que puede hacer. Me quedé paralizada. Y entonces lo soltó. Ni siquiera come hasta que todo está limpio. La mantiene alerta. Todas rieron. Rieron como si fuera un comentario tierno y divertido. Una de ellas incluso jadeó. Chica, eres malvada. No malvada, corrigió Femi, agitando la mano con ese gesto ensayado que siempre usa. Solo organizada. Adán estaba en el trabajo. Yo, adentro. Fuera de su vista, en la cocina. Con mi pequeña grabadora encendida. Ese fragmento, esa frase, era toda la prueba que necesitaba. Esa misma noche, se lo envié a la abogada que me recomendó mi amiga Lenel, Ana Sánchez, especialista en derecho de la tercera edad. Su voz era tranquila, pero con filo. La voz de alguien que ha destruido imperios, legalmente, claro. Me llamó a la mañana siguiente. Señora Fernández, dijo, si al menos la mitad de lo que ha documentado es cierto, tiene un caso sólido de abuso financiero y emocional hacia una persona mayor. Le respondí sin vacilar. Todo es verdad. Cada segundo. Verónica se ofreció a venir a la casa ella misma. Podemos hacer una visita sorpresa. Llevaré a un trabajador social. Lo haremos oficial. Pero yo tenía otra idea. Esperemos hasta la cena del domingo. A Femi le encanta actuar frente a los invitados. Y así llegó la noche del domingo. Día 26.
Toda la casa olía a estofado de rabo de buey. Cortesía mía, por supuesto. Femi había invitado a sus suegros, a su prima McKenna y a una pareja de su grupo de la iglesia. Adán estaba de buen humor. Femi, radiante. Y yo, tranquila, sonriendo, esperando. Una vez que todos tenían sus platos, ella se aclaró la garganta para hacer su habitual gran anuncio. Antes de comer, solo quiero agradecer a mi increíble esposo por aguantar mis altos estándares, y también a mamá Fernández por ayudar tanto en casa. Me miró con esa sonrisa falsa. La que dice, yo gano. Y yo le devolví una igual de dulce. Hago lo que puedo, dije suavemente. Después de todo, esta es tu casa. Risas educadas se escucharon alrededor de la mesa. Entonces me puse de pie. De hecho, tengo algo que decir, añadí. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mi nombre es Ade Fernández. Tengo 72 años. Trabajé durante 45 años, crié sola a un hijo después de perder a mi esposo, y ayudé a poner el techo sobre esta misma casa. Femi abrió los ojos de par en par. Mamá, ¿qué estás haciendo? La ignoré. Vine aquí creyendo que me recibirían como familia, pero en cambio, me trataron como si fuera una empleada doméstica. No, peor que una empleada. Me asignaban tareas antes de cada comida, me negaban el alimento, me obligaban a fregar baños, y se burlaban de mí delante de extraños. Metí la mano en mi bolso y saqué una memoria USB. Aquí tengo pruebas. Más de 20 días documentados en audio y vídeo. Femi se levantó de golpe. ¿Nos grabaste? Eso es ilegal. Una voz firme llegó desde la entrada. No cuando se trata de tu propia casa, y cuando se trata de abuso a un adulto vulnerable. Era Ana Sánchez, acompañada por una trabajadora social y 2 hombres de traje. El rostro de Femi se puso pálido. Verónica levantó un expediente. Tenemos documentación de maltrato verbal reiterado, negación de alimento, explotación doméstica y manipulación financiera. La señora Fernández posee los derechos de las grabaciones y ha accedido a emprender acciones legales si es necesario. Adán, finalmente, habló. Mamá, ¿qué es todo esto? Me giré hacia él, con calma. Esto, hijo, esto es lo que ocurre cuando olvidas quién te crió. Femi intentó decir algo, pero la trabajadora social alzó la mano. Señora, vamos a tener que hablar con usted en privado. Fue entonces cuando empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. No las que se derraman por espectáculo. Estoy embarazada. Gritó. ¿Le estás haciendo esto a una mujer embarazada? Verónica arqueó una ceja. ¿Y tú le hiciste todo eso a una mujer de 72 años? Así que sí. Lo estamos haciendo. Esa noche hice mis maletas. Nadie me detuvo. No me despedí. No era necesario. Porque a la mañana siguiente, mi abogado presentó los documentos para eliminar oficialmente a Adán y Femi de mi testamento actualizado. También me puse en contacto con mi contador para realizar algunas donaciones significativas. $50.000 a un albergue para mujeres mayores. $25.000 a la escuela culinaria de donde me gradué. Y $100.000 a un fondo de becas para madres solteras que regresan a la universidad. ¿Y el resto de mi fortuna? Aún tengo planes. El lunes por la mañana, el trapeador ya no estaba. Y yo tampoco. Salí de esa casa con la misma maleta con la que llegué. Pero ahora, ya no llevaba vergüenza. Solo paz. Adán me llamó 17 veces antes de las 10 de la mañana. No respondí. Femi envió mensajes con párrafos enteros de acrobacias emocionales. Lamento si te sentiste irrespetada. Nunca se trató de control, era estructura. Todo ha sido un malentendido. Somos familia. Los leí todos, mientras tomaba tranquilamente un café con leche y caramelo en mi cafetería favorita de Savannah. La misma a la que no había ido en un mes. La camarera me abrazó como si hubiera vuelto de la guerra. Porque, en cierto modo, así fue. Y cariño, no solo sobreviví. Estaba a punto de prosperar. Esa misma tarde, me reuní con Verónica. Me entregó la versión final del testamento actualizado. ¿Estás segura? Me preguntó por última vez. No es una decisión fácil. Asentí sin dudar. Mi legado no debería recompensar la crueldad. Debería sembrar futuro. Verónica sonrió y deslizó un sobregrueso hacia mí. Entonces, hagámoslo oficial. Dentro había 5 nombres. Y no, ninguno era Adán ni Femi.
Nombre número 1. Gloria Monroe, mi vecina del antiguo complejo de apartamentos. Aquella que solía dejarme comida casera en la puerta cada vez que me enfermaba. Nombre número 2. Ruthie Daniels, la adolescente que me ayudó a cargar las compras sin que se lo pidiera y que, después, solo quiso volver, para hablar. Nombre número 3. Terence. Sí, mi antiguo conductor, que ahora tiene un pequeño servicio de transporte para personas mayores. Nunca me cobraba lo justo, siempre menos. Y jamás se iba hasta asegurarse de que yo había llegado bien. Nombre número 4. El Fondo de Ayuda para Mujeres de Savannah. La misma organización que ayudó a mi hermana a salir de un matrimonio abusivo allá por los años 80. Nombre número 5. Yo misma. Sí, me incluí en mi propio testamento. Un fondo fiduciario exclusivo para asegurarme una asignación mensual hasta el final de mis días. Porque después de 72 años dando amor, dinero, cuidado, perdón, ahora decidí darme algo más valioso: paz. 3 días después, la tormenta cayó sobre Femi y Adán con toda su fuerza. Primero, recibieron la notificación de la cancelación de su condición como beneficiarios. Luego, la denuncia formal del trabajador social por abuso y negligencia hacia una persona mayor. Después, el IRS detectó irregularidades en una cuenta de donaciones vinculada al blog de Femi, Wellness and Wine. La cuenta fue congelada por transacciones sospechosas, incluyendo dinero desviado de una cuenta de ahorros conjunta. Cuenta que yo misma ayudé a abrir para Adán cuando se casaron. Sí, yo no olvido. Verónica me contó que Femi apareció en su oficina, entre lágrimas, suplicando: «No es justo. Estoy embarazada». Verónica, imperturbable, respondió: «Tu embarazo no es responsabilidad de esta mujer. Su jubilación sí lo es. Hablemos del karma». Un mes después, me mudé a una pequeña pero hermosa cabaña, a 5 cuadras de la playa. Ya pagada. En efectivo. Y allí comencé una nueva tradición: la cena del domingo. No era solo comida. Era compañía. La llamé la mesa grande. Todos eran bienvenidos, especialmente los que, como yo, alguna vez se sintieron pequeños dentro de su propia familia. Los jueves, daba clases de cocina en el centro comunitario. Mujeres jóvenes, hombres mayores, adultos con ganas de aprender. Todos compartían algo más que recetas. Y sí, sonreía cada vez que fregaba una olla. Porque ahora lo hacía por elección, no por obligación. Entonces llegó la carta. Sin remitente. La reconocí al instante. «Mamá, por favor. El bebé nacerá en unas semanas. Necesitamos tu apoyo. No podemos con todo solos. Ya dijiste lo que tenías que decir. Por favor, no castigues a tu futuro nieto por nuestros errores». Estuve pensando en eso por mucho tiempo. Mi nieto, un bebé inocente, una nueva vida atada a 2 árboles podridos. Y después de horas de reflexionar, escribí una sola línea. «Avísame cuando estés listo para criar a tus hijos con humildad y sin sentirte con derecho. Sin firma. Sin promesas. Porque ser abuelo no es un derecho automático. Es un privilegio, no un paquete incluido. Lo curioso de la dignidad es que no grita. No hace escándalo. Simplemente se levanta, con la cabeza en alto. Y no vuelve la vista atrás». El primer domingo que organicé la mesa grande, llovía. Pero no era llovizna. Era un aguacero como si el cielo estuviera limpiando el mundo. Estuve a punto de cancelarlo. Pero algo en mi pecho decía: «Hazlo de todos modos». Así que cociné. Merlán frito, repollo salteado, arroz rojo, panecillos de maíz con mantequilla de miel. Y té dulce tan frío que podía herirte los sentimientos. Puse 3 mesas plegables bajo mi porche cubierto. Y recé para que alguien viniera. Se presentaron 6 personas. En la tercera semana, ya eran 17. En la octava, tuve que pedir prestadas mesas a la iglesia del barrio. Venían hambrientos. Pero no solo de comida. Venían con hambre de compañía, de historias, de risas sin condiciones. Y eso fue lo que les di. Cada domingo partíamos el pan como si fuéramos familia. Porque lo éramos. No por sangre. Sino por elección. Una tarde, al volver del mercado, vi a Ruthie Daniels, la adolescente que una vez me ayudó con las compras. Sentada en los escalones de la biblioteca, llorando, con la sudadera puesta y la mirada perdida. Me acerqué. «¿Estás bien, bebé?» Ella asintió rápido,
pero sus hombros la delataban. Me senté a su lado, en silencio, hasta que sus sollozos se calmaron. Resultó que su madre la había echado de casa. Le dijo que era demasiado blanda, demasiado distraída, demasiado artística, que nunca lograría nada si seguía perdiendo el tiempo con libros y lápices. Le tomé la mano, y le dije 5 palabras. Puedes quedarte conmigo. Esa noche cocinamos juntas. Ella picó cebollas mientras se secaba las lágrimas y me dijo: me recuerdas a la mujer que quiero ser cuando crezca. Sonreí. Entonces será mejor que prestes atención. Soy una mujer de recetas secretas. Y así encontré a la persona a quien más quería bendecir. Alguien que no me debía nada. Pero me dio todo. La semana siguiente, llamé a Verónica. Quiero actualizar el testamento otra vez, le dije. Ella no preguntó por qué. Solo respondió: traeré los papeles el jueves. 3 semanas después, Ruthie llegó de la escuela y encontró un sobre en su cama. Su nombre estaba escrito a mano, en una cursiva suave y cuidadosa. Dentro había una carta. Y una copia del Nuevo Testamento. La carta decía: Ruthie, llegaste a mi vida cuando pensé que toda la bondad se había agotado. Cargaste mis bolsas cuando nadie más quería cargar ni siquiera mi nombre. Me escuchaste. Me ayudaste. Te quedaste. Asterisco, todo lo que tengo ahora es tuyo. Úsalo para convertirte en la mujer que naciste para ser. Y cuando llegue el momento, construye una mesa más larga, no una cerca más alta, asterisco. Con cariño. Sade. Ella lloró tan fuerte que tuve que abrazarla durante 15 minutos. Luego, bailamos por toda la sala como un par de tontos felices. Y justo cuando pensé que ese capítulo estaba cerrado, el universo me regaló una última página. Una estación de noticias local transmitió un reportaje sobre la mesa grande. El presentador vino a cubrir una historia conmovedora sobre cenas comunitarias y generosidad desde las raíces. Ruthie también fue entrevistada. Llevaba puesta la bufanda que le tejí. Y hablaba como alguien con futuro. El vídeo se volvió viral. Personas de todo el mundo comenzaron a donar para apoyar las cenas de los domingos. Y entonces llegó el giro final. Una publicación pública apareció en la antigua cuenta del blog Wellness and Wine de Femi. No puedo creer que ella le haya dejado todo a una adolescente cualquiera. Después de todo lo que hice por ella. Algunas personas simplemente disfrutan haciéndose las víctimas. Tuvo 19 me gusta. 127 comentarios furiosos. Y una respuesta perfecta de un desconocido. Señora, ¿la hizo fregar el suelo antes de cenar o no? Ya han pasado 6 meses. Todavía me despierto a las 6 de la mañana. Pero ya no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero ver el amanecer. Mientras tomo té con Ruthie en el porche. Ella se inscribirá este otoño en el Savannah College of Art and Design. Con una beca completa. Cortesía de un fondo de estudios que creé en mi nombre. No me llama abuela. Me llama entrenadora. Y me encanta. Porque eso es lo que soy ahora. Ya no estoy cansada. Ya no estoy invisible. Ahora soy poderosa, sabia, libre. Y este es mi mensaje para ti. Sí, tú que estás viendo o leyendo esto. Si alguna vez te hicieron suplicar por migajas en una mesa, que tú mismo ayudaste a construir, deja de mendigar. Construye tu propia mesa. Invita a quien tú quieras. Alimenta a quien te retroalimente. Y deja atrás cada trapeador. A veces la vida nos empuja a lugares oscuros, donde el respeto se pierde y la dignidad se pone a prueba. Pero esta historia nos enseña que siempre podemos recuperar nuestra voz, reconstruir nuestra paz y sembrar bondad donde otros sembraron desprecio. Porque no importa cuántas veces te hagan sentir invisible, siempre puedes volver a brillar. ¿Alguna vez te sentiste subestimado por alguien a quien ayudaste? ¿Cómo respondiste? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos leerte. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle me gusta, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Así seguiremos compartiendo historias que inspiran, enseñan y sanan. Gracias por ver este relato. Nos vemos en el próximo capítulo, solo aquí, en Relatos Africanos. Dios los bendiga.